Bueno, para el método de diagonales vamos a tener lo que son estos datos, su formato de campo, donde nos da la estación, el punto visado, y se trata de una poligonal. En este caso tiene 4 vértices. Estos vértices, la finalidad del método de diagonales es dividir el polígono que nos haya tocado o el predio del que se trate, dividirlos en triángulos. Bueno, en este caso, como es de 4 vértices, se trazó una diagonal, y esta diagonal lo que hace es dividir en 2 triángulos nuestro predio. Entonces, por lo tanto, se recopilaron estos datos en campo y da regreso promedio y la diagonal. Entonces, si son las mediciones con cinta, dividimos en 2 triángulos. Entonces, para poder pasar a hacer el cálculo de los ángulos interiores y de la superficie, que es realmente la que nos interesa, los ángulos para poder hacer su dibujo. Y bueno, aquí está algunas fórmulas que ya ustedes tuvieron la oportunidad de revisar en la plataforma Moodle. Entonces, por lo tanto, aquí vemos como la nomenclatura del triángulo nos dan una serie de fórmulas para poder obtener ángulos. En este caso nos vamos a ir con estas últimas, donde se maneja lo que es el semiperímetro, los lados del triángulo ABC y los vértices, en este caso A y la superficie, cómo se obtiene. Entonces, por lo tanto, nosotros vamos a agarrar esta expresión del coseno, que es la que menos argumentos necesita para poder obtener el ángulo. Entonces, una vez que elegimos la fórmula, lo que hacemos es hacer el despeje para obtener el ángulo, y nos queda 2 veces el arco coseno de la raíz cuadrada del semiperímetro por el semiperímetro menos A, dividido entre B por C. Y bueno, una vez que definimos en el triángulo nuestros vértices de 1 a 2 y de 2 a 3, y vamos asignando A, va a ser el lado de 2 a 3. Esto está dado por la nomenclatura que maneja aquí nuestro formulario, A, B, C. Acuérdense que si en este caso está acotando o poniendo los vértices en sentido horario, ¿vale? Entonces es muy importante saber que del vértice A, el lado opuesto al vértice va a ser el lado A, y así sucesivamente el vértice B con el lado B. El vértice C va a ser opuesto al lado C. Entonces, de esa forma nosotros vamos a ocupar o vamos a identificar quién es A, quién es B y quién es C, dependiendo del ángulo que nosotros vayamos a ir obteniendo. Entonces, de esta forma ya nada más lo único que nos queda es ir sustituyendo los valores recopilados del campo. Entonces ya sabemos que A es de 2 a 3, entonces de 2 a 3, y así sucesivamente. Vamos asignando sus valores, calculamos el semiperímetro. Ya vemos que en el formulario el semiperímetro no es más que la suma de los 3 lados dividido entre 2. Ahí está aplicada esa expresión. Y luego hacemos S menos A, S menos B y S menos C. Tenemos ya esa operación, entonces ya nada más es más fácil esto de esta fórmula, sustituirla aquí en la celda, y vamos obteniendo los ángulos. Lo importante aquí es que cuando nosotros vayamos calculando los ángulos, veamos que tengan esa abertura y que se cumpla con el cierre de ángulos interiores de una poligonal, que la expresión del cierre de ángulos interiores es igual a 180 por n menos 2, donde n es el número de vértices. En este caso, pues n son 3, el número de vértices del triángulo. 3 menos 2 nos da 1 por 180, entonces nos tiene que cerrar a 180 grados. Entonces quiere decir que los cálculos que estamos haciendo los hicimos correctamente. Obtenemos el área con la fórmula de Herón de Alejandría, que viene aquí también en nuestro formulario, donde
mediante el semiperímetro y sus lados del triángulo la obtenemos. Entonces sustituimos esos valores y obtenemos el área del primer triángulo. Asimismo hacemos con el triángulo 2. El triángulo 2 está compuesto del vértice 1, el vértice 3 y el vértice 4. Aquí observamos que el vértice 1 y el vértice 3 también están ubicados tanto en el triángulo 1 como el triángulo 2. Quiere decir que un segmento del ángulo interior está en el triángulo 1 y el complemento está en el triángulo 2. ¿Vale? Tanto del vértice 1 como del vértice 3. Hay que tomarlo en cuenta para dar el resultado al final de la poligonal completa. Entonces hacemos lo mismo y nos está dando igual el cierre angular 180 grados. Quiere decir que sustituimos bien los lados, pero todavía aquí no podemos cantar tanta victoria. Entonces y nos da un área de 2424.221 metros cuadrados. Y aquí es en donde vamos a poder revisar que esto esté correcto, ¿vale? Cuando nosotros hacemos la suma, por ejemplo el ángulo 1, les había comentado que el ángulo 1 de la figura completa lo comparte el triángulo 2 con el triángulo 1. Entonces tenemos que sumar esos dos ángulos y nos da 127, más o menos checa en 127. Y otro ángulo que está compuesto por dos, en este caso es el vértice 3, que se comparte en el triángulo 2 y el triángulo 1. Hacemos la sumatoria del ángulo 3 y nos da 90.67 más o menos. Y el vértice 4 está dado en el triángulo 2. Entonces ya nada más lo único que hacemos es decir que el ángulo 4 pues es igual 52 grados 30 minutos. Y el vértice 2, el ángulo del vértice 2 está dado en el triángulo 1. Lo colocamos y ahora nuestro cierre de ángulos interiores en esta poligonal, en este caso son 4 vértices. Entonces la expresión nos dice que es 180 grados por n-2. En el número de vértices, que es 4 menos 2, es 2 por 180 me da 360. Entonces aquí es donde voy a corroborar si mis ángulos cierran a 360 grados, quiere decir que hice correctamente estos cálculos del triángulo 1 y del triángulo 2. Si no me cierra, entonces tendría que estar yo checando mis datos. Bueno, en este lado, por esta parte, pues ya nada más para completar que esta es la finalidad del método, obtener la superficie y los ángulos para poder dibujar este polígono y entregar el plano correspondiente. Entonces el área se suman las dos áreas obtenidas del triángulo 1 y del triángulo 2 y nos da el área total. Una vez que tenemos eso, nos pasamos a nuestro software de dibujo y lo que vamos a ir dibujando es, si tenemos del lado 1 a esa 2, nos dice que es 40.624. entonces vamos a dibujar una línea TL. Obviamente es muy importante el croquis, la vamos a dibujar de 1 a 2, nos dice que el vértice de 1 a 2 que va hacia acá abajo, entonces vamos a dibujarla en ese sentido y le ponemos ahí clic, iniciamos en cualquier punto, nos vamos por la distancia que es de 40.624 y trazamos 40.624, enter. Y aquí está nuestra primera línea. En esta línea se llama línea base. Vamos a generar el ángulo del vértice 1. Entonces ya tenemos de 1 a 2. Lo que prosigue o lo que seguiría es trazar ahora en este caso de 1 a 4 para generar todo el ángulo del vértice 1. Entonces vamos a de 1 a 4 y obtenemos la distancia de 1 a 4, que es esta, 4 a 1, 72.561. Entonces vamos a trazar esa línea en el mismo sentido en que trazamos la de 1 a 2. Vamos, entonces sería 72.561, 72.561. Ahí está nuestra línea y vamos a rotarla. A partir del vértice 1, ¿cuánto lo vamos a rotar? Para eso nos va a servir
el ángulo del vértice 1, que son 127 grados 7 minutos. Entonces tecleamos aquí 127 grados 7 minutos y 18.73 segundos. 18.73 segundos. Ahí está, ahí lo tenemos. Vamos a corroborar si lo hicimos bien. Lo acotamos, dimensión angular. Aquí está 127. Vamos a las propiedades y le decimos que en este ángulo nos lo dé en un formato de grados minutos segundos y con dos decimales. Ahí está. Pero en los segundos con 2 decimales. Se pide un poquito más de decimales. Ahí está. Le cerramos. Y miren, ahí está nuestro ángulo. 127, 7 metros, 18.72. Y le habemos teclado 73. Vamos a ver si le tecleamos bien. Le tecleamos 72. Entonces, bueno, lo que podemos hacer es a partir de aquí rotarle lo que le hace falta, que sería 0 grados, 0 minutos, 0.01 segundos. Ahí está ya. 73. Entonces, de esa forma vamos a ir dibujándolo. Ahora, si nos vamos aquí al vértice 2, entonces tendríamos que ir al vértice 3, de 2 a 3, y vemos que de 2 a 3 es 57.303. Ahora lo vamos a dibujar de 2 a 1, 57 punto, nos checamos para 303 en esa dirección, punto 303. Damos enter, ahí está. Ahora lo vamos a rotar del vértice 2 en el sentido antihorario. Entonces vamos a empezar con el signo negativo para que gire en ese sentido horario, en el sentido horario. Entonces sería el ángulo del vértice 2, el ángulo del vértice 2, 89 grados 48 minutos, 89 grados 48 minutos y los segundos 17.06 segundos, 17.06 segundos. Enter, ahí está. Vamos a acotarlo. Ahí está. Y 89 grados 48 minutos, 17.06 segundos. ¿Vale? Ok. Luego pasamos al vértice 3 y sería de 3 a 4. Entonces, por lo tanto, aquí de 3 a 4, 84.222 PL, 84.222. Enter. Hay que rotarlo. El ángulo del vértice 3 obviamente va a ser en sentido horario, entonces con el signo negativo empiezo. Con el ángulo del vértice 3, aquí está, 90 grados 34 minutos 20 segundos. Grados 34 minutos 20 segundos. Ahí está. Y acotamos. Vemos, ahí está, ya se genera el vértice. Entonces le damos igual acotar el radio, que acá,
y veamos si cerramos. 52 grados 30 minutos, 52 grados 30 minutos, 4.21 segundos. Ahí está. Entonces ya lo tenemos. Aquí en propiedades podemos hacer un poquito más pequeño lo que es nuestro texto. En Deep Scale Overall vamos a dar .6. Vamos a ver cómo queda el ángulo. Ahí sí, más o menos. Vamos a ver si con esto queda para todos. Ok, ya quedaron dentro de la polígona. Ahí está. Entonces veamos, le damos ls para ver que para poder calcular la superficie, pero antes debemos de unir todos los lados. Entonces edit join y unimos todos los que es que estoy tocando. Vamos a darle rendering. Aquí está. Entonces le damos ls. La superficie total es 3588.15, 3088.15, ahí está. Ok, entonces ya estamos corroborando por dos métodos, uno analítico y uno gráfico, el cálculo de nuestra polígona. Ahí está nuestro coxis. Ahora lo que vamos a hacer, aprovechando aquí, es explicar algo del tema de escalas que nos estarían pidiendo. Vamos a aquí acotar a Ligne los lados, nada más para que ver cómo se escala, nada más para eso. Entonces ahí está 74. Vamos a corregir esta en propiedades. Escala overall, vamos a darle del punto 6 igual que, y decirle que es el punto decimal. La precisión, aquí vamos a decirle que sean 3 decimales y vamos a pasarle las propiedades a todas. Ahí está, ahí está. Ok, entonces aquí lo vamos a ver, a considerar que lo debemos de meter en un papel de 30 por 45, ¿vale? Entonces vamos a ver 30 centímetros por 45 centímetros. Entonces vamos a dibujarlo, entonces sería en este caso punto 30 sentido vertical, luego punto 45 en horizontal, punto 30 y close. Ok, entonces en este tamaño de papel hay que meterlo. Entonces para empezar, pues vamos a tener que definir primero el área efectiva de dibujo. A nuestro plano pues hay que considerarle un margen. Vamos a considerar un margen de 2 centímetros, entonces punto 0,2. Ahí está. Y una solapa de plano vamos a considerar 10 centímetros. Entonces vamos a trazar una línea aquí y le damos mover 10 centímetros, o sea, punto 1. Entonces, así como vemos, realmente el área de trabajo que vamos a tener es esta. Entonces no son efectivamente los 30 centímetros por 45 centímetros, sino ven, se reduce, ese es el área efectiva de trabajo. Entonces para eso debemos de tener en cuenta cuánto mide. Entonces vamos a tener aquí de punto 31, es el lado más largo, y aquí vamos a tener punto 26. Ok, entonces debemos de meter todo este dibujo. Bueno, pues lo que hacemos primero es tratar de encerrarlo en un rectángulo para poder obtener, miren, esta de aquí pues es la distancia más larga
y la distancia más larga de esto mide 109.09. Vamos a hacerlo de nuevo. Le vamos a dar 109. No pasa nada si le doy 108. Vamos a darle 108. Ahí está. Luego esta otra línea mide 106.10. No pasa nada si le doy 106. Entonces le vamos a dar 106. Ahí está. Entonces mover. Ok. Son líneas de referencia estas que estoy trazando. Y ahí está, miren. Ajuste los valores. Ahí está. Cierra. Entonces ajuste esos valores. Por lo tanto, yo sé que este, que es el más largo, mide 108. Entonces con esta medida de 108, esa es la distancia del objeto o real, y esta, que es la mayor, de punto 31, vamos a pasar a hacer el cálculo de la escala. Entonces tenemos el factor de escala, etcétera. Tenemos la dimensión del dibujo. Si nosotros observamos, sabemos que la dimensión del dibujo va a ser igual a 108. Entonces vamos, lo ponemos, ¿no? Dimensión del objeto 108. 108, dimensión del dibujo, que es al tamaño que me quedó del área efectiva del trabajo, y la medimos y me da medio de punto 31 metros. ¿Vale? Entonces esto es en metros. 0.31. Acuérdense que deben ser en metros. Esos son los dos valores que tengo. ¿Vale? Entonces hay que sustituirlos para obtener el factor de escala. Y ven, tenemos muchos decimales esa dimensión de este valor. Y entonces si aquí nosotros ponemos con ese valor, ¿a qué sería igual la escala? Escala sería igual a 1 entre el factor. Esa sería una forma. Vamos a ponerle aquí 1 entre el factor de escala. Ok, si hacemos eso, entonces sería 1 entre el factor de escala. Entonces 348.38. Y nosotros aquí decimos, bueno, esa escala pues no aparece en el escalímetro. La escala más cercana a eso sería 1 es a, bueno, en el escalímetro está el 1 es a 25, 1 es a 30, 1 es a 40, 1 es a 75, 1 es a 125, 1 es a 100. Entonces vamos a 1 es a 40, que podría ser 1 es a 400, la podremos convertir. Entonces definimos que sea 1 es a 400 nuestra escala. Entonces, por lo tanto, si hacemos, despejamos de aquí lo que es el factor de escala de esta expresión, pues nos quedaría lo siguiente. Sería
1 entre la escala, ¿verdad? Eso es lo que nos quedaría. Despejándolo. Entonces si nosotros hacemos eso, ya tenemos, va a ser igual a este dividido entre lo que queremos, nuestro factor. Vamos a ver qué nos da, de 0.025. entonces nos pasamos aquí a nuestro dibujo, vamos a copiarla, lo copiamos, y entonces para pasar lo único que hacemos es teclear el comando scale, seleccionamos todos los objetos que queremos escalar en base a un punto base, y aquí nos especifica el factor de escala. Entonces aquí lo tenemos calculado, 0.0025. vamos a ver si tiene más decimales, no son todos, entonces 0.2025. entonces aquí tecleamos 0.2025 y le damos enter, y se ha reducido. Miren, nada más lo que aquí vamos a tener es que está los números muy grandes y los tenemos que hacer a la escala. Habrá que reducirlo en esta cota. Pues vamos a ver qué pasa. Ok, entonces agarramos uno de, por ejemplo, los ángulos. Aquí en las propiedades, en Deep Scale Overall, obviamente pues le damos 0.0025, a ver qué pasa. Ya se redujo, ven, aquí está, pero todavía lo tenemos que hacer más chiquito. Vamos a darle, a ver si con este 0.0015 ya entró, ya miren. Ok, con ese, y a todos los ángulos vamos a copiarlos. Vamos a pasarle esas propiedades. Está 90. Falta alguno. Aquí está. Ahora ya tenemos los 4 ángulos. Ahora vamos a hacerlo con las cotas. Entonces las cotas igual. Overall. Y vamos a dar 0.0025. Vamos a ver cómo queda. Está bien. Y aquí le decimos que la escala lineal a la que estamos nosotros fue 1 es a 400. Y vean, me da la distancia real, 84.22. Entonces ya está configurado. Le pasamos las propiedades para todas las demás. Nada más que esta, bueno, pues la acotamos de nuevo, no pasa nada. Este con este de aquí y pasamos propiedades. Ahí está. Entonces ya vemos, vamos a moverlo hasta donde está nuestro tamaño de papel y observamos esto. Miren, no cabe en este sentido porque lo escalamos para poderlo rotar. Entonces aquí nada más lo roto 90 grados y ahora sí, ya nada más meto mi poligonal. Ahí está, justo. Obviamente si no me convence cómo quedó, sobre este de aquí, por ejemplo, lo puedo bajar un poquito más y así sucesivamente, y ya le estoy dando yo mi presentación. Entonces acuérdense, aquí va un croquis de localización y aquí va el cuadro de datos, la simbología, y ya nada más ustedes ponen, se llama solapa y ustedes la van a diseñar, ¿no? Nada más
no se les puede olvidar los elementos. Croquis de localización, simbología, notas y cuadro de datos, que son los datos personales, tanto del que lo está dibujando como de qué se trata el plano. Ok,